Frank observó a su abogado, Ted Peterson, manipular torpemente los papeles del divorcio mientras Brenda May Davis, impecablemente vestida, sonreía con suficiencia desde el otro lado de la sala. Su mano adornada con diamantes, la misma en la que él le había puesto un anillo de bodas, lo señaló vagamente. La jueza Hayes, con rostro impasible, pronunció el veredicto: la mitad de todo, incluyendo el terreno donde su abuelo había construido la granja. «Es justo, Frank», susurró Brenda May con una sonrisa penetrante, «considerando todo lo que he hecho por ti». Frank Miller se acomodó más en la dura silla de roble, con la superficie pulida fría bajo las palmas de las manos. Observó a Brenda May Davis desde el otro lado del pasillo, con su postura rígida, la barbilla ligeramente levantada, una elegancia practicada. Vestía un traje gris marengo, confeccionado a la perfección, y su cabello rubio, siempre meticulosamente peinado, brillaba bajo las luces fluorescentes de la sala. Una amarga diversión le punzó las entrañas, un dolor familiar. Este era su escenario. Gary Benson, el abogado de Brenda May, un hombre de voz potente y cabello plateado perfectamente peinado, iba por la mitad de su alegato final. Presentó a Brenda May como la esposa incondicional y comprensiva, una mujer que había dejado de lado voluntariamente su prometedora carrera para administrar el hogar y cultivar una vida social próspera, todo en apoyo de las ambiciones de Frank. Benson proseguía con sus palabras, detallando los supuestos sacrificios de Brenda May, su incansable dedicación. Afirmó que ella tenía derecho a la mitad de todo, no solo de sus bienes conyugales, sino incluso de las acciones heredadas de Frank de la empresa Harris Technologies, las tierras que habían pertenecido a su familia durante generaciones. La mirada de Frank se posó en Brenda May. Ella lo miró a los ojos por una fracción de segundo, con una leve, casi imperceptible inclinación de cabeza. Él conocía esa mirada. Era la misma que usaba cuando ganaba una discusión o conseguía una reserva en un restaurante exclusivo. Quiso reír, un sonido seco y hueco. Sacrificó su carrera. Pensó en los interminables contenedores de comida para llevar, las pilas de revistas de moda, las horas que pasaba al teléfono quejándose de pequeños inconvenientes. Su gestión del hogar a menudo consistía en delegar tareas y luego criticar los resultados. La verdad era mucho menos glamurosa que la pulida narrativa de Benson. La jueza Martha Hayes, conocida por su imparcialidad y su cabello gris acero recogido en un moño severo, desvió su atención de Benson hacia el abogado de Frank, Ted Peterson. Su expresión era indescifrable, como siempre. «Señor Peterson», dijo con voz clara y sin inflexión. ¿Su refutación? Ted, un hombre cuya actitud tranquila desmentía una mente aguda para el derecho, se levantó lentamente. Se ajustó las gafas. «Señoría», comenzó con voz serena, «muchas de las alegaciones presentadas por la parte contraria son, francamente, exageradas, por no decir totalmente infundadas». Un músculo de la mandíbula de Brenda May se tensó. Su mirada se endureció, apenas por un instante. Era una microexpresión, algo que la mayoría de la gente pasaría por alto, pero Frank había pasado 7 años aprendiendo a interpretar cada sutil cambio en sus rasgos. Conocía bien esa mirada. Era ira, pura y fría. Era el preludio de una discusión, una palabra cortante o un gesto despectivo. Sintió un dolor fantasma en el pecho, el recuerdo de 1000 momentos similares. 7 años. Parecía una eternidad, pero en la quietud de la sala, su mente retrocedió 5 años, a una vida diferente, a una ciudad diferente. Nueva York. El recuerdo llegó de repente, nítido y claro. Era una gala benéfica, uno de esos eventos excesivamente formales en un salón cavernoso, lleno del tintineo de copas de champán y el murmullo de conversaciones pretenciosas. Frank no había querido estar allí. Las galas no eran lo suyo. Prefería el silencioso zumbido de los servidores, el brillo de los monitores, el progreso tangible del código. Estaba allí por una razón: conocer a Robert Davis, un inversor de capital riesgo que tenía la clave para la próxima ronda de financiación de Harris Technologies. Estaba apoyado en una cuerda de terciopelo, con una bebida tibia en la mano, buscando con la mirada a Davis cuando la vio por primera vez. Brenda May. Destacaba, incluso en una sala llena de mujeres despampanantes.
Llevaba un vestido carmesí intenso que se ajustaba a su figura, y su sencilla elegancia atraía la mirada. Su cabello rubio, peinado hacia atrás, dejaba al descubierto una mandíbula pronunciada y una mirada inteligente que parecía abarcarlo todo. No se limitaba a flotar, se movía con determinación. Ella captó su mirada y con un cambio de trayectoria casi imperceptible, empezó a acercarse a él. Tenía una forma especial de abrirse paso entre la multitud, como si supiera exactamente a dónde iba. «Parece que estás planeando tu escape», dijo en voz baja y segura, con una leve sonrisa en los labios. «Soy Brenda May Davis». Frank, momentáneamente sorprendido, le ofreció una sonrisa cortés. «Frank Miller». «Lo sé», respondió con un brillo en los ojos. «Harris Technologies. Innovación en blockchain. Impresionante». Dio un sorbo a su bebida, un líquido transparente en un vaso alto. «Su empresa está causando sensación. He estado siguiendo su trayectoria». Hablaron entonces sobre el mercado, sobre el potencial de la tecnología de contabilidad distribuida, sobre el reto de convencer a los inversores tradicionales de abrazar el futuro. Brenda May escuchó atentamente. Sus preguntas, agudas e incisivas, revelaban una sorprendente profundidad de conocimiento. No se limitaba a repetir titulares, comprendía la mecánica subyacente, los sutiles cambios en el panorama tecnológico. Era, se dio cuenta, realmente impresionante. El ruido de la gala se desvaneció en un zumbido sordo. Frank sintió una atracción hacia Brenda May, una auténtica conexión que no había previsto. Su mente era ágil, sus observaciones precisas. «Me gustaría continuar con esto», dijo, sorprendiéndose con su franqueza. «Quizás en un lugar menos público». Ella sonrió, un destello blanco contra el vestido rojo. «Conozco el lugar perfecto». 3 noches después, Frank se encontraba en un club de jazz acogedor y sombrío en Greenwich Village. El aire estaba impregnado del aroma a madera añeja, cerveza rancia y las cálidas y roncas notas de un saxofón. Brenda May ya estaba allí, sentada en una pequeña mesa a la luz de las velas. Esa noche, llevaba vaqueros oscuros, una blusa de seda y un fino collar de plata. Casual, pero a la vez innegablemente elegante. Señaló la silla vacía. «Pensé que apreciarías algo un poco más auténtico que una fiesta benéfica». Conocía los nombres de los músicos que tocaban, la historia del club, incluso los sutiles matices de la improvisación del saxofonista tenor. Frank estaba impresionado. Después de pedir bourbon para él y gin tonic para ella, se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces, Frank Miller, más allá de la cadena de bloques y la capitalización bursátil, ¿quién eres? Su mirada era firme y curiosa. Era una pregunta sencilla, pero tenía un toque de humor. Dio un sorbo a su bourbon. «Crecí en un rancho en Texas», comenzó, con las palabras extrañas en este entorno de Manhattan. «Mi padre, Hank, era ganadero de pies a cabeza. Tierra, sudor, cielo abierto. Ese era su mundo». Hizo una pausa, con una leve amargura aflorando. Nunca entendió del todo mi fascinación por las computadoras. Lo llamaba presionar botones para la gente de ciudad. Pensaba que estaba perdiendo el tiempo, desperdiciando mi vida. La música de jazz pareció suavizarse, casi escuchando. Murió antes de que Harris Technologies despegara de verdad. Continuó Frank, con las palabras fluyendo con más facilidad, quizás demasiado con el bourbon calentándole el pecho. Un infarto. Rápido. Nunca vi nada. El éxito, quiero decir. Siempre sentí que había algo inconcluso entre nosotros. Revolvió su bebida con un dedo. Y el rancho. Todavía no me atrevo a venderlo. Demasiada historia. Demasiado... él. Brenda May extendió la mano por encima de la mesa y sus dedos rozaron brevemente el dorso de la suya. Su roce fue ligero, casi imperceptible, pero de una calidez que lo sorprendió. «Eso suena increíblemente difícil, Frank», dijo con voz suave, sus ojos transmitiendo una comprensión profunda y sincera. «Perderlo antes de que te viera florecer de verdad». El ambiente íntimo, las luces tenues, el jazz suave y el bourbon se combinaron para desatar algo en su interior. Se encontró hablando con más libertad que en años, articulando el nudo de arrepentimiento y las palabras no dichas que lo habían aferrado desde la muerte de Hank. El anhelo de aprobación, el malentendido que había durado toda una vida.
la tensión silenciosa que siempre había existido entre ellos. Ella escuchó, con la cabeza ligeramente ladeada y expresión pensativa. A veces, dijo finalmente, retirando la mano, conservar un lugar como ese no se trata de la tierra en sí, sino de conservar una parte de tus orígenes. Honra tus raíces, Frank, una forma de conservar su legado, aunque no comprendiera del todo el tuyo. Sus palabras impactaron con una fuerza inesperada, tocando una fibra sensible en su interior. Era una observación simple, pero profundamente reveladora. Se sintió comprendido como no lo había sentido desde que su madre, Sarah Miller, falleció años atrás. Ella había sido el puente entre él y su padre, quien siempre parecía comprender el mundo de ambos. Sin ella, esa conexión se había deshilachado. «Apenas puedo aguantar ahí ahora», admitió Frank mirando su vaso. «Demasiados fantasmas en el polvo, demasiadas conversaciones que nunca terminé». Brenda May asintió lentamente. «Terminarás esas conversaciones», dijo con voz suave pero firme. «No con él, sino contigo misma». La miró entonces, la miró de verdad. Sus ojos no reflejaban juicio, solo una sabiduría serena. En ese momento, se sintió completamente visto, completamente expuesto, pero extrañamente seguro. No se dio cuenta entonces de que simplemente estaba cayendo en las trampas perfectamente preparadas de la calculada campaña de Brenda May. A partir de esa noche, su romance se aceleró con un impulso rápido y casi inevitable. Las cenas dieron paso a charlas nocturnas, que a su vez dieron lugar a escapadas de fin de semana fuera de la ciudad. En 6 meses, Brenda May ya estaba trasladando cajas a su espacioso apartamento en Manhattan. Sus elegantes y cuidadas pertenencias se integraban a la perfección con su estética más utilitaria. Le presentó a su círculo social, un refinado grupo de artistas, financieros y galeristas que parecieron acogerlo al instante. Se convirtió no solo en su pareja, sino en una figura indiscutible en su vida, instalándose con una autoridad tranquila y segura. El aire salado de los Hamptons traía el aroma a cedro lejano y el débil graznido de las gaviotas. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de vetas anaranjadas y moradas. Frank y Brenda May caminaban por la arena mojada. La marea bajaba, dejando tras de sí una superficie resbaladiza y reflectante. Era una tarde perfecta, un momento que parecía sacado de una película. «Podríamos construir algo verdaderamente hermoso, Frank», dijo Brenda May con voz suave, contemplando la vasta extensión del océano. «Una vida, un legado, un futuro». Se giró hacia él, con los ojos brillantes en la luz que se desvanecía. «Eres brillante, Frank. Tan ambicioso, pero tan amable. Te mereces todo lo bueno de este mundo». Sintió una oleada de calidez, una certeza profunda y resonante. Era ella. Era la mujer. Se detuvo, rebuscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un diamante de 3 quilates, de talla brillante, reflejaba los últimos rayos de sol. Se arrodilló. «Brenda May, ¿quieres casarte conmigo?» Por una fracción de segundo, antes de que las lágrimas se le llenaran de lágrimas y la mano temblorosa, lo vio. Un destello en sus ojos, veloz como un rayo, desapareció antes de que pudiera identificarlo. Ni alegría, ni sorpresa. Triunfo. Estaba allí, claro como el agua, y al instante se ocultó tras la expresión ensayada de una emoción abrumadora. Se llevó la mano a la boca, abrió mucho los ojos y profirió un jadeante. «Sí, Frank, 1000 veces sí». Lo abrazó, hundiendo la cara en su hombro. La abrazó, sintiéndose el hombre más feliz del mundo. Estaba completamente convencido de que había encontrado a su pareja perfecta, la mujer que lo comprendía, que lo veía, que lo amaba. El destello en sus ojos era solo la luz, se dijo. El sol poniente, jugando una mala pasada. 2 semanas antes de la boda, la ilusión empezó a resquebrajarse. Su abogado, Bill Jenkins, un hombre corpulento y de carácter sensato, convocó una reunión urgente. «Frank, necesitamos hablar de un acuerdo prenupcial», dijo Bill, con voz firme, sentado frente al escritorio de caoba de Frank. «Dada tu participación en Harris Technologies, el terreno heredado y tus demás activos, desde mi punto de vista, no es negociable». Frank se irritó. «¿Un acuerdo prenupcial? Bill, eso me parece innecesario.
como si estuviéramos planeando el fracaso antes de empezar. Bill se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en el escritorio. No se trata de planificar para el fracaso, Frank. Es un seguro. Protege a ambas partes, define las expectativas con claridad y previene posibles desacuerdos en el futuro. Garantiza que lo que construiste, lo que tu familia construyó, siga siendo tuyo. Y, al mismo tiempo, protege los intereses de Brenda May si las cosas no salen bien. Frank recordó la breve pausa, la vaga incomodidad en la voz de Brenda May cuando él había mencionado la idea por primera vez, meses atrás. Ella la había descartado entonces, diciendo que era algo para gente adinerada, no para nosotros. Él no había insistido. Ahora era inevitable. Más tarde esa noche, sentó a Brenda May en su sala, con las luces de la ciudad centelleando tras su ventana panorámica. Mi abogado, Bill, insiste en un acuerdo prenupcial, empezó, intentando sonar lo más despreocupado posible. Es solo una formalidad, ¿sabes? Un trámite habitual para alguien con ciertos bienes. Intentó tranquilizarla, restarle importancia. No hay de qué preocuparse, solo papeleo. Brenda May se alisó el vestido de seda con una expresión cuidadosamente neutral. «Oh, Frank», dijo con una voz un poco dulce, «sabes que confío plenamente en ti. Mi amor por ti no es cuestión de dinero». Hizo una pausa y añadió, «Pero, para mi tranquilidad, quizás debería pedirle a mi abogado que lo revise, solo para asegurarme de que sea justo para ambos, claro». Él accedió, aliviado de que ella no hubiera armado más alboroto. Unos días después, ella le presentó a su abogado, un asociado de la firma de Gary Benson, un socio junior, según ella. El abogado revisó el documento e hizo algunos cambios menores, casi insignificantes, en las cláusulas sobre gastos del hogar y cuentas conjuntas que Frank aceptó de inmediato. Simplemente quería que se hiciera. El acuerdo prenupcial se firmó, se testificó y se presentó. Fue como un pequeño obstáculo superado antes de la gran celebración. La boda en sí fue suntuosa, celebrada en una magnífica finca del Valle del Hudson. Cientos de invitados, una orquesta completa, una cena de varios platos, flores importadas de Europa. En aquel momento, Frank la vio como un testimonio de su amor, un hermoso comienzo. Ahora, en retrospectiva, la ve como una actuación elaborada, un despliegue cuidadosamente orquestado, diseñado para consolidar una imagen, para marcar territorio. Cada sonrisa, cada brindis, cada paso de baile, meticulosamente coreografiado. Los primeros años de su matrimonio, en retrospectiva, parecían menos una sociedad y más una fachada cuidadosamente construida. Harris Technologies seguía prosperando, exigiendo la atención constante de Frank, pasando de ser una startup a convertirse en un actor importante en el sector blockchain. Pero a medida que su negocio crecía, la intimidad dentro de su matrimonio se debilitó. Brenda May parecía prosperar en el torbellino social, con su agenda repleta de galas, almuerzos benéficos y fiestas exclusivas. Sus gastos se convirtieron en un rumor silencioso y constante de fondo. Un nuevo bolso de diseñador, un proyecto de renovación para una habitación de invitados, un viaje impulsivo a París, para un fin de semana de chicas. Frank sintió la creciente desconexión como un escalofrío lento y penetrante. Su apoyo era pasivo, una mera presencia en eventos corporativos, un elogio ocasional sobre su trabajo, pero nunca una verdadera interacción con los desafíos técnicos o las decisiones estratégicas que consumían sus días. Empezó a recordar las palabras de Bill Jenkins sobre el acuerdo prenupcial, un leve eco del pasado. Había llamado a Bill una vez, meses después de la boda, durante un momento de calma en su inquietud. «Es sólida, Frank», había dicho Bill con voz tranquilizadora por teléfono. «Es infalible. Protege tus bienes prematrimoniales, cualquier participación que tuvieras en Harris Technologies antes del matrimonio. Sus derechos se limitan a los bienes conyugales acumulados. Durante el matrimonio, e incluso entonces, hay estipulaciones». Frank había colgado, sintiendo un alivio momentáneo, dejando a un lado la persistente sensación de que necesitaba tal documento en primer lugar. Luego llegó el correo electrónico anónimo. Una sola línea concisa. «Tu esposa está saliendo con Chet Riley. Consulta su agenda». Frank miró la pantalla,
sintiendo un escalofrío en la espalda. Lo descartó, por supuesto. Celos. Rivales profesionales. Era un mundo cruel, pero la semilla de la duda, una vez plantada, empezó a germinar. Empezó a notar cosas, cambios pequeños, casi imperceptibles. La evasiva de Brenda May cuando le preguntaba cómo le había ido el día. La forma en que su teléfono siempre estaba boca abajo, siempre fuera de su alcance. Las noches con amigos que se alargaban hasta la madrugada. Los tonos bajos durante las llamadas que terminaba bruscamente cuando él entraba en una habitación. Se dijo a sí mismo que era paranoia, el estrés del trabajo. Una noche, mientras ella se duchaba, él cogió su teléfono. Sus dedos vacilaron sobre la pantalla. Conocía su contraseña. Sintió una oleada de vergüenza, una sensación de intimidad invadida, pero la duda era demasiado fuerte ahora. Abrió el registro de llamadas. Llamadas repetidas, casi a diario, a un número desconocido, siempre a la misma hora, siempre a última hora de la tarde o de la noche. Anotó el número. Al día siguiente, Frank volvió a llamar, esta vez a un profesional diferente. Stan, dijo al teléfono, necesito a alguien discreto. Stan era un exdetective del Departamento de Policía de Nueva York que ahora dirigía su propia firma de investigaciones privadas. Una recomendación de un contacto que se ocupaba de casos delicados de espionaje corporativo. Stan era eficiente, demasiado eficiente. En una semana, el hombre tenía las respuestas. Frank estaba sentado en la oficina de Stan, escasamente amueblada, con el aire impregnado de olor a papel viejo y café tibio. Stan deslizó un sobre manila sobre el escritorio. Se llama Brenda May Miller. El hombre es Chet Riley, ejecutivo de nivel medio en Meridian Dynamics. Su competencia. Frank abrió el sobre. Dentro había fotografías, granuladas, pero inconfundibles. Brenda May, riendo, del brazo de Chet Riley. Brenda May, besando a Chet Riley en la esquina tenuemente iluminada de un restaurante. Brenda May, saliendo de un edificio de apartamentos anodino con Chet Riley, ambos ajustándose la ropa. También había grabaciones de audio, fragmentos de conversaciones, charlas informales, susurros suaves. Innegable. Frank sintió un miedo gélido. No sorpresa. La repugnante confirmación de lo que ya sabía, en el fondo, en la boca del estómago. La amargura se apoderó de él, fría y pesada. Miró la última foto, la sonrisa radiante y segura de Brenda May, y finalmente comprendió ese destello de triunfo que había visto en sus ojos en la playa de los Hamptons. No era alegría, era la emoción de la caza, la satisfacción de un premio asegurado. Las fotos estaban esparcidas sobre la pulida superficie de la mesa del comedor, contrastando con el mantel blanco. Recibos de hoteles, transcripciones de llamadas telefónicas, fragmentos de grabaciones de audio. La cruda realidad, al descubierto. Frank estaba de pie frente a Brenda May, con las manos entrelazadas a la espalda y la mandíbula apretada. Esperaba lágrimas, rabia, un gesto de arrepentimiento, un colapso. Cualquier cosa menos lo que recibió. Brenda May rodeó la mesa lentamente, escudriñando la evidencia con la mirada. Tomó una fotografía, una de ella y Chet Riley riendo mientras tomaban cócteles, y la estudió. Su expresión era completamente tranquila, casi distante. Lo miró. Así que, ya sabes, su voz era serena, sin ninguna emoción perceptible. No negó nada. Brenda May, empezó Frank con voz tensa. ¿Cómo pudiste? Suspiró. Una exhalación lenta y teatral. Frank, ¿en serio? Llevas años casado con tu empresa. Yo existo en la periferia de tu vida. Tu trabajo, tu ambición, eso es todo lo que te importa. ¿Qué esperabas? Soy mujer, Frank. Tengo necesidades, deseos. Me sentí sola. Habló como si explicara un hecho simple e innegable, no como si confesara una profunda traición. Se le heló la sangre. ¿Solo? Replicó, y la ira finalmente rompió su fachada controlada. Lo intenté, Brenda May. Intenté hablar contigo, planear los fines de semana. Siempre estabas demasiado ocupada, demasiado cansada, siempre con otro compromiso social al que asistir. Mi ambición construyó la vida que tanto disfrutas, la misma vida por la que acabas de afirmar que te descuidé. Señaló su opulento apartamento. Observó su rostro,
buscando cualquier atisbo de remordimiento, cualquier señal de emoción genuina. No había ninguno, solo una silenciosa determinación. Entonces lo impactó, con una claridad escalofriante. Su confesión no era un acto de arrepentimiento. Era un gesto calculado, un preámbulo a algo más. No estaba rota, estaba negociando. «Bueno, está claro que esto no funciona», dijo Brenda May, dejando la foto. «Quiero el divorcio». Lo miró directamente a los ojos. «Y merezco más que las miserables condiciones que dicta ese ridículo acuerdo prenupcial. Contribuí a tu vida, Frank. Mi presencia, mis contactos, mi imagen, beneficiaron a tu negocio». Frank la miró fijamente, anonadado por su audacia, por la ausencia total de sentimientos humanos. Esta no era la mujer con la que creía haberse casado. Era una desconocida, fría y despiadada. «Recibirás exactamente lo estipulado en el acuerdo prenupcial», dijo en voz baja, temblando ligeramente por la furia contenida. «Ni un céntimo más. Lo firmaste, Brenda May. Hiciste que tu abogado lo revisara. Es irrefutable». Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Levantó la mano lentamente y la colocó sobre su estómago. «Quizás», dijo, bajando la voz a un tono más suave y amenazante. «Pero, ¿qué pasa con nuestro hijo, Frank?» Las palabras flotaban en el aire, pesadas y venenosas. Frank sintió un vuelco en el estómago. «¿Nuestro hijo?», se burló, con un sonido hueco. «Llevas meses viendo a Chet Riley. Quiero una prueba de paternidad, Brenda May. Inmediatamente». Pensó en la cronología, los intervalos, las fechas frías y concisas del informe de Stan. No podía ser. «Me niego», dijo ella, levantando la barbilla desafiante. «No someteré a mi hijo, nuestro niño, a un proceso tan humillante. Este niño es tuyo, Frank, y lo cambia todo». Frank sintió que se le derrumbaba el suelo. La estructura de su vida, su negocio, su aparente seguridad, se desmoronaba a su alrededor. Necesitaba a Bill. Necesitaba claridad. Necesitaba un plan. Llamó a Bill Jenkins en cuanto Brenda May se retiró a su habitación, fingiendo un repentino dolor de cabeza. «Bill», dijo Frank con la voz apenas un susurro, «tenemos un problema, y uno gordo». Relató la confrontación, la fría confesión, la audaz exigencia de más dinero, y finalmente, el escalofriante anuncio. Bill escuchó en silencio. Cuando Frank terminó, hubo una larga pausa. «Frank», dijo Bill finalmente con voz grave, «no le digas ni una palabra más sobre esto, ni una sola palabra. No lo reconozcas, no discutas, no reacciones, y sobre todo, no aceptes nada. Necesitamos una estrategia. Esto cambia toda la dinámica. Necesitamos reunir más pruebas, centrarnos en la paternidad de esa niña, mantener esto en secreto, absoluto secreto. Tenemos que actuar con mucho, mucho cuidado». Frank colgó, sintiendo el auricular pesado en la mano. Miró la puerta cerrada del dormitorio, tras la cual yacía Brenda May, presumiblemente planeando su siguiente movimiento. El frío realismo de la situación lo invadió. Ahora sabía que cada movimiento de ella estaba calculado. Cada palabra, cada gesto, una pieza de un rompecabezas mayor. No tenía que dar nada por sentado. Quédate hasta el final para ver cómo se desarrollan las costosas decisiones de la vida. El plan empezó a tomar forma tras una serie de llamadas telefónicas en voz baja entre Frank y Bill Jenkins. La ira de Frank era ahora una espada fría y afilada, agudizada por la traición. Quería más que una ruptura definitiva. Quería que Brenda May quedara expuesta. «Tenemos que tenderle una trampa, Frank», había dicho Bill con voz sombría. «Dale cuerda suficiente para que se ahorque, por así decirlo». Frank entró en su apartamento más tarde esa semana, con el rostro convertido en una máscara de cansancio cuidadosamente forzado. Se acercó a Brenda May, que hojeaba una revista. «He estado pensando», dijo, con la voz más suave de lo que había sonado en semanas. «En todo. En nosotros. En el bebé». Se obligó a sostener su mirada, a inyectar un rastro de dolor y aceptación reticente en sus ojos. Quizás esto sea una señal, una oportunidad para un verdadero nuevo comienzo, lejos de la ciudad, lejos de todo lo que nos complicaba. Brenda May bajó lentamente la revista. Entrecerró los ojos casi imperceptiblemente, con un destello de cálculo. ¿Un nuevo comienzo?
Sí, continuó Frank insistiendo. El rancho de mi familia en Texas. Es tranquilo, apacible, sin distracciones. Podríamos criar a nuestro hijo allí, lejos del caos de Nueva York. Un lugar donde Hank hubiera querido que su nieto creciera. La observó atentamente, sabiendo que mencionar el rancho era una apuesta arriesgada. Era rural, un marcado contraste con su estilo de vida en Manhattan. Su reacción inicial fue una mueca, una ligera tensión alrededor de la boca. Luego, una lenta sonrisa depredadora se extendió por su rostro. Él la vio. Ella vio una oportunidad. El rancho, tal vez, como palanca. Una forma de controlarlo, aislado de su red establecida. El rancho, reflexionó, alargando las palabras. Suena rústico, pero para nuestro niño, Frank, quizá sea lo mejor. Ella estuvo de acuerdo. En cuestión de días todo empezó a funcionar. Frank contrató a un médico de confianza y discreto en un pueblo cercano de Texas para que estuviera de guardia para la atención prenatal de Brenda May. También le pidió a Stan que enviara un pequeño equipo de investigadores privados a la zona, con instrucciones claras, vigilar de cerca y con discreción a Brenda May. La vida en el rancho era exactamente como Brenda May temía, lejana, tranquila, lejos de las boutiques selectas y la interminable agenda social de Manhattan. Se quejaba, a menudo y en voz alta, del polvo, la falta de buenos restaurantes y la lentitud del Internet. Pasaba la mayor parte del día en su estudio improvisado o al teléfono, con la voz en un murmullo que Frank nunca pudo descifrar. Todavía se creía lista, que sus llamadas a Chet Riley pasaban desapercibidas. Pero Frank iba un paso por delante. Antes incluso de que llegaran, había ordenado a los hombres de Stan que instalaran diminutas cámaras de alta definición y grabadoras, sobre todo en el estudio, donde Brenda May pasaba la mayor parte del tiempo. El rancho era ahora un centro de vigilancia, donde cada rincón de la vida de Brenda May estaba vigilado. Frank, mientras tanto, interpretaba el papel del esposo ocupado y algo despistado. Pasaba largas horas en su oficina, fingiendo estar ocupado con Harris Technologies, lo que le daba a Brenda May una falsa sensación de seguridad. De vez en cuando salía del rancho para asistir a reuniones de negocios en la ciudad más cercana, lo que le proporcionaba mucho tiempo sin supervisión. Una noche, después de que Brenda May se acostara, Frank entró en su estudio. Sacó una carpeta de su cajón cerrado con llave, una carpeta gruesa con la etiqueta Harris Tech Investments, proyecciones del tercer trimestre. Dentro, cuidadosamente colocado sobre otros documentos menos confidenciales, había un resumen inventado de su patrimonio financiero, elaborado por Bill Jenkins. Mostraba una cifra ligeramente inflada, pero creíble, que la haría salivar. Dejó la carpeta despreocupadamente sobre su escritorio, entreabierta, como si la hubiera olvidado. Sabía que Brenda May tenía la costumbre de ordenar su estudio cuando él no estaba. A la mañana siguiente, se aseguró de salir temprano del rancho, dándole tiempo a descubrir su descuido. Cuando regresó más tarde ese mismo día, la carpeta estaba en su lugar, perfectamente cerrada, pero las cámaras contaron una historia diferente. La grabación mostró a Brenda May entrando en su estudio, con la mirada inmediatamente atraída por la carpeta abierta. Dudó un momento, luego la abrió, recorriendo con la mirada el resumen financiero inventado. Sacó su teléfono, tomó varias fotos rápidas y luego, con una mirada furtiva a la habitación vacía, devolvió la carpeta al escritorio. Esa misma tarde, la misma grabación la mostró enviando un mensaje. El equipo de Stan lo confirmó. Las fotos del documento, enviadas directamente a Chet Riley. La evidencia encajó, fría e innegable. Su principal motivación no era el amor, ni siquiera la soledad. Era puramente económica, impulsada por una codicia calculada, reforzada por el engaño. La doctora del rancho, una mujer sensata llamada doctora Evans, hizo su primera visita domiciliaria al rancho Miller. Fue minuciosa, profesional y totalmente inflexible. «Señora Miller», declaró con voz firme pero agradable. «Para un embarazo saludable, sobre todo considerando su edad, necesitamos un chequeo completo. Eso incluye un análisis de sangre completo». Brenda May se irritó, por supuesto, pero el médico fue implacable, hablando de riesgos y procedimientos médicos estándar.
Negarse habría levantado sospechas inmediatas, algo que Brenda May claramente quería evitar. Aceptó a regañadientes, con una sonrisa forzada en los labios y la mirada fija en Frank, quien mantenía una expresión neutral. Frank había tomado las medidas necesarias. Las muestras, una vez extraídas, se manejaron con extrema discreción. No solo se enviaron para exámenes prenatales rutinarios, sino que una porción separada, meticulosamente etiquetada, se envió de forma encubierta a un laboratorio especializado. Allí, se analizó la paternidad de la sangre, contra el ADN de Frank, que había proporcionado semanas antes, y contra el de Chet Riley, que Stan había conseguido por medios poco legales, pero innegablemente efectivos. Los resultados llegaron 3 días después, sellados en un sobre grueso entregado directamente a Bill Jenkins, quien se los reenvió a Frank. Frank lo abrió con fría certeza. Las palabras le saltaron a la vista, crudas e inequívocas. Frank Miller está excluido como padre biológico. Más abajo, la confirmación. Chet Riley está incluido como padre biológico, con una probabilidad del 99%. Una amarga reivindicación lo invadió, un nudo frío y duro en el estómago que por fin se desenredaba. La última pieza del rompecabezas. El niño no era suyo. El gran engaño de Brenda May, su mayor ventaja, había quedado al descubierto. Ahora tenía pruebas irrefutables de su infidelidad, de su intención de estafarlo y de la mentira calculada de su embarazo. Esperó a que Brenda May estuviera en su estudio, haciendo otra llamada en voz baja antes de entrar. Ella levantó la vista, sobresaltada, y colgó rápidamente. Él colocó el sobre en su escritorio, deslizándolo por la madera pulida hasta que quedó justo frente a ella. «Creo que querrás ver esto, Brenda May». Entrecerró los ojos, con un destello de aprensión. Abrió el sobre. Sus dedos temblaban ligeramente al desplegar el documento. Su mirada recorrió la página, leyendo el lenguaje oficial, los números. El color desapareció de su rostro, dejándolo pálido. Su máscara cuidadosamente construida, la fría compostura que había mantenido durante meses, finalmente se hizo añicos. Un sonido áspero y gutural escapó de ella, una mezcla de miedo y rabia pura y sin adulterar. «¡Bastardo!», gritó, y su voz resonó en la pequeña habitación. Se abalanzó, agarrando el documento y rompiéndolo en pedazos. «¡Conspirador, hijo de puta! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo pudiste hacer esto?». Sus ojos ardían, completamente consumidos por la furia. La elegancia cuidadosamente cultivada había desaparecido, reemplazada por algo salvaje y desesperado. Su plan, el que había urdido con tanto cuidado, yacía hecho trizas a sus pies. Frank se mantuvo firme, impasible ante su arrebato. La ira, aunque intensa, ya no lo dominaba. «Se acabó, Brenda May», dijo con voz monótona, sin emoción. «Tengo pruebas de sobra de tu fraude. La aventura, el falso embarazo, los intentos de manipular mis bienes. Cada detalle». Señaló vagamente la habitación. «Sé de tus conversaciones con Chet, de cómo planeabas desangrarme». Levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos, llenos de un horror incipiente. «¿De qué estás hablando?», tartamudeó, con la voz temblorosa. «Las grabaciones, Brenda May», aclaró Frank, viendo cómo su rostro se contraía de miedo. «Tu estudio, las llamadas, los planes que hiciste con él, todo está grabado, cada palabra». Se desplomó en la silla, con los hombros agitados, sin fuerzas para luchar. «Frank, por favor», susurró con la voz entrecortada, intentando apelar al fantasma del hombre con el que creía haberse casado. «No hagas esto. Podemos hablar. Sé razonable. Eres un hombre amable. Siempre lo has sido». Su voz era una súplica patética, desesperada y cruda. Pero Frank permaneció impasible. La amabilidad y la empatía que una vez sintió habían sido sistemáticamente despojadas, reemplazadas por una claridad fría y resuelta. «Solicito el divorcio, Brenda May», declaró con voz firme, «alegando infidelidad y fraude. Con todas las pruebas, no obtendrás nada más que lo que dicta el acuerdo prenupcial. Y si te opones, si intentas dificultarlo, me aseguraré de que cada detalle de tu engaño se haga público». Las luces fluorescentes de la sala del tribunal parecieron vibrar con una nueva intensidad,
cuando Ted Peterson, el abogado de Frank, se levantó para presentar su caso. El ambiente estaba cargado de expectación. Gary Benson acababa de retratar a Brenda May como la esposa agraviada, la trágica víctima de un marido obsesionado con el trabajo. Ahora era el turno de Frank de contar su versión, o mejor dicho, el turno de Ted de exponer los hechos con crudeza. Ted comenzó metódicamente, desmantelando los argumentos de Gary Benson pieza por pieza. Hizo referencia a las mínimas contribuciones de Brenda May al hogar, sus crecientes gastos y sus frecuentes ausencias. Presentó registros financieros, demostrando la discrepancia entre sus supuestos sacrificios y su verdadero estilo de vida. Luego, presentó el acuerdo prenupcial. Levantó una copia para el juez, con las páginas impecables. «Su señoría», declaró Ted con voz tranquila y clara. Este documento, firmado por ambas partes y revisado por el abogado de la señora Miller, define claramente la división de bienes. Destacó cláusulas específicas y leyó en voz alta las secciones que Brenda May había acordado. Su firma se exhibió de forma destacada en la pantalla de proyección. Un murmullo recorrió la galería. Comenzaron los susurros. Brenda May, junto a Gary Benson, se removió inquieta. Su compostura anterior comenzaba a resquebrajarse. «Y ahora, su señoría», continuó Ted, con voz deliberadamente más firme, «llegamos a una prueba crucial». Hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara. «El asunto de la niña». Sacó otro sobresellado. «Tenemos aquí los resultados de una prueba de paternidad exhaustiva». Se lo entregó al alguacil, quien se lo entregó al juez Hayes. La jueza lo abrió, frunciendo ligeramente el ceño mientras leía. Sus ojos, habitualmente impasibles, se abrieron casi imperceptiblemente. Levantó la vista, recorriendo la sala con la mirada, antes de fijarse en Brenda May. «El tribunal ha recibido los resultados», declaró con voz desprovista de emoción, «que indican que el señor Frank Miller no es el padre biológico del niño que la señora Miller reclama». La bomba impactó la sala del tribunal con una fuerza brutal. La actuación de Brenda May, su fachada de victimización cuidadosamente mantenida, se hizo añicos. Una exclamación de asombro se escuchó en la galería. En las últimas filas, donde algunos periodistas estaban sentados, los bolígrafos arañaban furiosamente los cuadernos. El rostro de Brenda May palideció. Sus manos se tensaron, sus nudillos blancos. Ted Peterson insistió, implacable. «Además, su señoría, tenemos pruebas de los intentos activos de la señora Miller de defraudar al señor Miller». Luego presentó las fotos de la investigación de Stan, que mostraban a Brenda May y Chet Riley. Después vinieron los documentos financieros, el resumen inventado que Frank había omitido y que Brenda May había fotografiado y enviado. Y entonces, las grabaciones. El tribunal se sumió en un silencio escalofriante mientras Ted reproducía fragmentos de audio. La voz de Brenda May, clara y fría, hablando de los bienes financieros de Frank con Chet Riley. Sus comentarios cínicos sobre el embarazo falso, cómo sería su boleto a un acuerdo más grande. Su risa, casual y cruel. Gary Benson, con la cara roja, se puso de pie de un salto. «Protesto, su señoría. Estos son rumores. Esto es una calumnia». La jueza Martha Hayes levantó la mano, interrumpiéndolo. Su expresión era sombría, su boca, una línea fina y dura. «Revocado, señor Benson. El tribunal escuchará todas las pruebas pertinentes a la disolución de este matrimonio y las denuncias de fraude». Brenda May temblaba visiblemente. Su cabello, perfectamente peinado, parecía repentinamente despeinado. Su mirada recorrió la sala desesperadamente, de Frank al juez, y luego a los rostros horrorizados de la galería. Había perdido por completo la compostura. Parecía completamente destrozada, no por la tristeza, sino por el desmoronamiento de su intrincado engaño. La jueza, aunque paciente, mantuvo su mirada severa fija en Brenda May, observando el completo desenlace de su narrativa cuidadosamente elaborada. Frank, sentado a la mesa de la defensa, mantuvo su cara de póker. En su interior, sentía una silenciosa satisfacción, una sombría sensación de que finalmente se hacía justicia. Los susurros en la tribuna, los furiosos garabatos de los periodistas, lo confirmaban. La percepción pública de Frank, inicialmente presentado como el villano de esta saga,
estaba cambiando drásticamente. La jueza Martha Hayes, con voz firme e inquebrantable, emitió su fallo final. Se pronunció decisivamente a favor de Frank. El acuerdo prenupcial, un documento que Brenda May había tachado de ridículo, se confirmó en su totalidad. Brenda May recibiría exactamente lo estipulado, sin incluir ninguna reclamación adicional. La jueza, en sus conclusiones, condenó las acciones de Brenda May como un intento de fraude calculado y flagrante, indicando que era probable que se produjeran más repercusiones legales por perjurio y engaño. Frank salió de la sala del tribunal, con el zumbido de los medios como un rugido sordo en sus oídos. Los periodistas clamaban por su declaración, con preguntas agudas y ansiosas. No ofreció nada, solo un silencio digno. Ya no era una víctima, era un superviviente. Entonces comenzó el proceso de seguir adelante, el lento y deliberado desenredo de su vida del elaborado engaño de Brenda May. Unas semanas después, regresó al rancho de Texas. El polvo seguía allí, la serena inmensidad de la tierra, inalterada. Pero esta vez sintió una paz diferente, una calma serena que lo invadía. Caminó por los campos, pensando en Hank Miller, y por primera vez sintió una reconciliación, una comprensión de su propio camino, más clara que nunca. Reconstruiría, herido pero más fuerte, sobre una base honesta. La jueza Martha Hayes, con voz firme e inquebrantable, emitió su fallo final. Se pronunció decisivamente a favor de Frank. El acuerdo prenupcial, un documento que Brenda May había tachado de ridículo, se confirmó en su totalidad. Brenda May recibiría exactamente lo estipulado, sin incluir ninguna reclamación adicional. La jueza, en sus conclusiones, condenó las acciones de Brenda May como un intento de fraude calculado y flagrante, indicando que era probable que se produjeran más repercusiones legales por perjurio y engaño. Frank salió de la sala del tribunal, con el zumbido de los medios como un rugido sordo en sus oídos. Los periodistas clamaban por su declaración, con preguntas agudas y ansiosas. No ofreció nada, solo un silencio digno. Ya no era una víctima, era un superviviente. Entonces comenzó el proceso de seguir adelante, el lento y deliberado desenredo de su vida del elaborado engaño de Brenda May. Unas semanas después, regresó al rancho de Texas. El polvo seguía allí, la serena inmensidad de la tierra, inalterada. Pero esta vez sintió una paz diferente, una calma serena que lo invadía. Caminó por los campos, pensando en Hank Miller, y por primera vez sintió una reconciliación, una comprensión de su propio camino, más clara que nunca. Reconstruiría, herido pero más fuerte, sobre una base honesta.